la consulta, que se sienta cómodo y que sea como un poco, que lo pueda disfrutar, ¿no? La experiencia. Sí. El objetivo de la remodelación y es crear básicamente un ambiente donde el niño se sienta identificado, donde él llegue a un lugar y sepa que ese lugar es creado para él, y eso hace que se le disminuyan los índices de ansiedad. Es muy importante, porque yo sé que cuando iba a la dentista muchas veces te hacen solo un par de dientes y tienes que volver a que te hagan otros 2 dientes, porque si no la experiencia es traumática y luego no quieres volver. Exactamente. Y entonces has decorado y me parece genial que has puesto una puertecita chiquitita, tienes cosas como una televisión, que eso sí, yo nunca lo había visto, lo de una televisión encima de donde te están abriendo la boca. Eso es parte de las cuestiones que utilizamos para disminuirle la ansiedad al niño al momento que nos visita. Porque vienen niños muy pequeños, los bebés ni se dan cuenta, pero ¿cuándo crees tú que es el pico de la ansiedad en los niños? ¿Como tipo 2 años que todavía no tienen el discernimiento para entender que están en el dentista? ¿Qué edad es la peor? Lo que pasa es que depende, entre más grandes vamos y más comprendemos, mayor es la comprensión sobre la complejidad o lo que van a recibir al momento de ir al dentista, entonces les aumenta la ansiedad. Cuando son más pequeños es más fácil de repente disipar eso por medio de distracción, contarles un cuento, cantar, sí, contarles una historia, es más fácil envolverlo. Entre más grande, ¿verdad? El niño, eso se nos va haciendo más complicado. Claro, supongo que si tú has sido desde pequeñito, pues ya estás acostumbrado y entonces ya es parte de tu vida, entonces no lo ves como algo tan diferente, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, estábamos hablando el otro día, pero nos quedamos en ver cuándo al recién nacido o al niño, porque hay niños de 2 años, 3 años, que siguen con el biberón, siguen con el chupete, y yo tengo una amiga que sé que tenía 4 años el niño, ya le dijo el dentista, se lo tienes que quitar, pero ya, ayer. Sí, entonces el biberón es uno de los mayores causas de caries infantil, destruye, ¿verdad?, por completo los dientes, y las caries que desarrolla son bastante invasivas, son agresivas. Entonces es bien importante eliminarlo a los 12 meses. Entre más pequeño el niño, menos difícil. Lo que pasa es que de manera cultural se nos vuelve difícil y les encanta a las mamás verlos. A veces dan lactancia hasta los 12 meses y en ese momento le meten el biberón cuando el niño ya no debería de utilizarlo. Hasta los 12 meses habría que eliminarlo. Entre más pequeños, menos difícil. ¿Qué es lo que aparte de caries, les va deformando la boca? Porque el chupete sí deforma, ¿o no? Todo lo que es dedo, chupete, biberón, todo cuerpo extraño que no debe de estar en la cavidad oral, entonces acostumbra a que la lengua tenga una postura no adecuada y eso va desarrollando maloclusiones a largo plazo. Claro. Me decías, cuando las madres dan pecho, ¿también puede pasar eso? O si estás dando pecho muchísimo tiempo, hay madres que dan pecho hasta las 2:30, 3. Sí, la lactancia materna es el alimento más importante. Entonces lo ideal actualmente la Academia Americana de Pediatría lo manda hasta los 2 años de edad. Pero es bien importante que las mamás sepan que que hay factores que deben de ser controlados para mantener la dentadura sana. Por ejemplo, no introducir azúcares de manera temprana, siempre tratar de evitar que el niño empiece con su consumo de azúcar hasta los 2 años de edad y de esta manera, además, ¿verdad?, fortalecer los tratamientos preventivos, tanto en casa como a nivel del consultorio. Como hablábamos en la entrevista anterior, la cita inicial debe ser por tarde al año de edad. Entonces, como en ese momento empezamos a tener un control adecuado, entonces las prevenciones que hacemos nosotros a nivel de consulta y además de lo que enseñamos a las mamás que deben de hacer en su casa, ayuda a que, a pesar de que sea con lactancia, entonces el niño no tenga problema, porque la lactancia tiene un montón de beneficios, pero de igual forma es un alimento que durante las noches se queda en la cavidad oral y eso la bacteria lo fermenta y favorece el desarrollo de las caries. Claro, o sea que hay que tener muchísimo cuidado, mamás, con esto. Te quiero hacer una pregunta, porque los pediatras muchas veces, y yo no sé si esto es que lo impulsan las casas que venden las fórmulas y las leches, porque te dicen, no, el niño tiene que estar tomando leche hasta los 4 años. De hecho, cuando vas al supermercado ves de 2 años, de 3 años, de 4 años. Entonces, si no les das eso en biberón, que se lo das en vaso, ¿es importante que lo tomen en su dieta o cómo es la historia? La leche es una fuente de calcio, ¿sí? Pero el calcio lo podemos obtener de diferentes formas y es el alimento básico del niño hasta cierto momento. Pero a los 6 meses el niño empieza el periodo de adaptación, donde empieza a recibir sus alimentos y la leche. Hay padres que dicen, lo que pasa es que el niño no come. Claro, no come porque lo estamos llenando de leche, que es un alimento fácil, porque ellos se lo toman acostado, se llenan, el niño solamente satisface sus necesidades y ya
el hecho de sentarse en una mesa, estar haciendo un ejercicio masticatorio que se vuelve agotador para ellos. Entonces ese proceso es aburrido. Entonces es importante que lo integren dentro de la mesa familiar desde pequeño y además irle enseñando que sus tiempos son importantes. De esa manera el niño, el consumo de leche va a ser disminuido de manera natural. Claro. Pero si nosotros queremos llenarlo solamente con leche y lo acostumbramos a eso, entonces obviamente el niño siempre va a estar queriendo el pepe. Ya lo habéis oído, muchas veces nosotros buscamos facilitarnos la vida, pero luego se la dificultamos a nuestros hijos, porque además, lo que decía la doctora, que cuando no aprenden a masticar, luego vienen muchísimos otros problemas después y se enlazan con otros blogs que hemos visitado del tema logopedia. Hay niños que no hablan bien porque no han tenido suficiente ejercicio maxilofacial, o sea que en general son un montón de cosas las que podemos estar causándole al niño por decir, pero con lo bien que se toma el pepe y así no molesta. Hay que evitar estas cosas. Bueno, nos contabas la otra vez también, que me quedó por preguntarte, tema de cepillos de dientes. Hablamos de los cepillos de dientes para recién nacidos, los de 360, luego los chiquitines normales, pero me dijiste, creo, que los eléctricos no te gustaban y uno tiende a ir a Target o a donde vaya a comprarlo, a la Simán o a la EMI, y ves esos cepillos de dientes eléctricos de los últimos superhéroes y dices, ese quiero para mi hijo. Además te cuesta una pasta y me decías tú que no es ni tan bueno. En lo personal, yo no acostumbro a recomendarlos porque a mí lo que me interesa es que el niño vaya desarrollando una técnica adecuada. Él no tiene por qué hacerlo perfecto de entrada. Para eso está el reforzamiento que va a hacer el papá hasta los 10 años, ¿sí? Pero si nosotros empezamos con un cepillo eléctrico, entonces el niño nunca va a desarrollar la técnica. Entonces ahí es donde está la clave. Realmente los cepillos eléctricos los dejo solamente para paciente especial, para pacientes con alteración en los problemas motores, y paciente adulto especial en este caso, ¿verdad? O un adulto de tercera edad, pero donde ya su habilidad motriz va disminuyendo. Entonces, o sea que es importante que el niño aprenda de arriba para abajo y del lado, y todo eso es muy importante. Básicamente por eso es que no los prefiero, porque a mí me interesa que el niño vaya, en lo que va desarrollando, que vaya él aprendiendo a desarrollar su técnica ideal de barrido normal. Cuéntame, ¿y tema enjuague bucal qué? En cuanto a los enjuagues, el niño lo puede utilizar una vez que escupe, de manera legal, por protección legal. Entonces ellos ponen una leyenda en el enjuague que dice de 6 años en adelante. Si es bajo supervisión de los padres, lo pueden hacer antes, una vez que el niño pueda escupir. No hay ningún inconveniente, es un buen complemento al proceso de higiene oral. Bueno, entonces habíamos hablado de los chupetes, de que pueden provocar caries y que luego eso sí que es incómodo de quitar porque te toca venir más tiempo al dentista y no es una simple limpieza y hay que meterse, limpiar, volver a tapar. También habíamos hablado de que produce deformaciones en los dientes, el crecimiento de los dientes, entonces te deforma. ¿Cuándo empiezas tú a ver símbolos de, este niño tiene que usar aparato? ¿Decís aparato aquí? Sí, depende, porque es que todo lo que son hábitos orales va a depender de 3 factores, desde cuándo lo hace, la intensidad con que lo hace y la frecuencia con que lo hace. ¿Verdad? Entonces tenemos que medir eso en el paciente para ver, dependiendo de esos factores, va a ser la repercusión a nivel oral. Entonces hay que ver qué tanto le está afectando. Hay algunos niños que son succionadores pasivos, tanto de dedo como de chupete, y entonces no les termina afectando su dentadura, pero todo eso debe de ser evaluado por el profesional. Pero unos dientes de leche, por ejemplo, que ya por el chupete han empezado a tener esa tendencia como para adelante, que el niño está como un poco así, si esos dientes se caen, luego puede que tenga los dientes naturales, ¿le crezcan bien? No, le van a crecer alterados porque lo que altera es la anatomía del hueso. Por eso es que los dientes se cambian de posición. Entonces es importante irlo tratando. Para eso hacemos los tratamientos de ortopedia funcional o ortopedia maxilar y vamos corrigiendo las posiciones de los maxilares para que cuando vengan los dientes permanentes el desarrollo sea ideal. O sea que se puede usar aparato ya con dientes de leche, o sea que si queremos evitar esto, que te puede pasar porque genéticamente hayas nacido y tengas que usar aparato, bien, pero encima no pongamos más factores, o sea que realmente creo que soltar el chupete lo antes posible, yo lo recomiendo para que luego tu niño no tenga que empezar con aparatos, que esas cosas tienden a durar años, porque uno puede estar con aparato como 3 a 4 años. Y pudiendo evitarlo, eso es lo importante, ¿verdad? Porque el chupete es algo que nosotros mismos incentivamos al niño a utilizar. Entonces, bajo responsabilidad está bien, porque la madre que lo colocó debe de ser responsable de también ayudar al niño a eliminar y abandonar el hábito en el momento ideal. Bueno, pues nada, agradeciéndote mucho la entrevista. Habéis visto que hemos dado muchísimos tips, muchísima información, pero sobre todo información que podemos aplicar desde ya en nuestras casas. Muchísimas gracias, Lía.
Me ha encantado este consultorio, os recomiendo venir a verlo. La verdad que crear un ambiente maravilloso para tu hijo en el momento de los dientes es importante que se sientan cómodos para que tengan una sonrisa que les haga sentirse felices viéndose ellos y disfrutando de su vida. Los dientes es importantísimo y los vamos a usar toda la vida.